guita. Él dice, no, pasa que no tenía los números. O sea, entonces claro, puedo prometer cualquier cosa en campaña, después digo, no, 50.000 viviendas, aumento de salario, pero no tenía los números, entonces incumplí la promesa de campaña. Increíblemente no se repreguntó más. Decimos, ¿le parece bien a usted que fue 2 veces precandidato a la presidencia, la segunda más ganó, 20 años legislador, hacer una promesa, un compromiso tan claro, tan notorio? No es, estudiaremos a ver si es posible que no afecte a los trabajadores en la actividad. No, no va a afectar a los trabajadores en la actividad. Lo segundo, ya entrando en la propuesta de reforma, la reforma está apoyada en una ideología, que es el exitoso se salva y el que no es exitoso la queda. Miren esto. Los expertos tuvieron 2 años para estudiar acerca de los cambios en materia de seguridad social. Y en todos los países donde se extendió la edad jubilatoria, el resultado no fue que la gente siguió trabajando hasta la nueva edad. No fue. El resultado es que la mitad de los trabajadores logró seguir trabajando, por ejemplo, pasar de 60 a 65, la mitad de los trabajadores logró seguir trabajando hasta los 65 y la otra mitad quedó por el camino. O sea, logró la construcción que quedó sin changa a los 60 no lo tomó nadie, o la doméstica. ¿Dónde más quedó por el camino? En los trabajadores de mayor precarización. Los trabajadores de puestos de trabajo más precarios en los países donde se extendió la edad jubilatoria no lograron seguir trabajando. Entonces uno se pregunta, ¿por qué pensamos que en Uruguay no nos va a pasar? Que en Uruguay el 100% de los trabajadores va a mantener su trabajo impecable y ninguno va a quedar por el camino en ese tramo. Porque lo cierto es que la propuesta de reforma de las jubilaciones, de ajuste jubilatorio, en mi opinión, no tiene nada que contemple al trabajador que quede por el camino. Porque en el mejor de los casos tendremos que trabajar hasta los 65 años. No hace falta ser un experto en materia de seguridad social para saber de las dificultades que existen en Uruguay, cada vez más importantes, para conseguir trabajo después de determinada edad. Yo tuve el honor de ser uno de los representantes de la Central de Trabajadores cuando se reformó la seguridad social en el año 2008. Y cuando se amplió el derecho del seguro de desempleo a los trabajadores y trabajadoras mayores de 50 años a 1 año de cobertura, no fue un capricho, fue porque había estudios que demostraban lo duro que es conseguir trabajo después de determinada edad. Bueno, acá no. Acá se extiende la edad jubilatoria y no hay nada que piense la forma de contemplar al trabajador o trabajadora que quede por el camino. Entonces, bueno, acá hay una ideología, si bueno, el que llega, llega, el que no llega, se arreglará como pueda. Algunos seguramente, yo sé que puede haber algún caso excepcional del trabajador que tenga cómputo jubilatorio de los 30 años de trabajo a los 60 años y pueda esperar hasta los 65 sin trabajo porque tenga ahorros, yo qué sé. Una espalda, capaz que un inmueble que alquila, otro ingreso. Hay casos. Ahora la inmensa mayoría de los uruguayos queda sin trabajo y a las 2 o 3 quincenas ya está galgueando. Esa es la realidad de la inmensa mayoría de los trabajadores uruguayos. Entonces no parece sensato pensar un cambio legal sin tener en cuenta los efectos que genera, sobre todo, particularmente en los trabajadores más pobres. Lo segundo, la reforma endurece las condiciones para acceder a la jubilación. El proyecto que entró al Senado, después tuvo alguna modificación, pero por ejemplo, la jubilación por edad avanzada, un trabajador cuando tiene 65 años accedía con 25 años de aporte. En la reforma se volvía a cambiar a 30 años de aporte. Y el tema es que ya sabemos que hay un montón de ramas de actividad, los trabajadores vinculados a restaurantes y hoteles, al turismo, la construcción, el trabajo doméstico, el trabajo rural, la forestación, que tiene un vínculo muy inestable con el trabajo, que trabaja una zafra sí, una zafra no, temporada sí, temporada no, alternado con desempleo, donde conseguir la aportación hoy, 1 de cada 6 altas jubilatorias por esta causal, que ya se jubilan hoy a los 66 años, endureciendo las condiciones jubilatorias, son de los trabajadores más pobres, los obliga a conseguir la condición jubilatoria en torno a los 68. Entonces estamos
En primer lugar, porque se incumple groseramente una promesa de campaña electoral. En segundo lugar, porque no contempla la condición de los trabajadores o trabajadoras que queden sin trabajo en el tramo de llegar a las nuevas condiciones que incorpora la reforma jubilatoria. En tercer lugar, porque se cambia la edad jubilatoria al barrer. Y esto voy a tratar de explicarlo con claridad, porque ellos antes de presentar la ley, presentaron titulares en los diarios que decían, por ejemplo, a los trabajadores rurales y a los de la construcción no se les va a exigir trabajar hasta los 65 años. Y después presentaron la ley. Primero los titulares. Y los titulares después nunca aclararon lo que decía la ley. Tanto, gracias, que hasta hoy sigue habiendo gente que dice, ah, bueno, pero viste que la construcción y los rurales parece que no les exigen los 65 años. O sea, no se aumentó la edad al barrer. Ahora vas a la ley. ¿Qué dice el texto de la ley? El texto de la ley no dice la industria de la construcción y el trabajo rural. Dice algún puesto de trabajo de la construcción y de los rurales que sea altamente exigente. Entonces preguntás, ¿y cuál puesto de trabajo? Ah, no se sabe. Después que se vote la ley, el Poder Ejecutivo va a elegir que hay algún puesto de trabajo. Imaginemos martillero. O imaginemos la construcción, que es lo que más conozco. Trabajo confinado, el compañero que suelda dentro de una caldera. O trabajo en la altura, que de mucho desgaste. Algún puesto de trabajo. Pero además, no alcanza con que tengas ese puesto de trabajo. Tenés que estar en ese puesto de trabajo, en el mismo puesto de trabajo, 20 años. Bueno, o sea, ahí no te queda casi nadie. Y después el proyecto original además decía 8 de los últimos 10. Y después además el proyecto decía, y tiene que ser un trabajador que tenga entre 45 años y 50 al momento de votar la ley. Todo el resto queda afuera. O sea, entras a ver el embudo. O sea, les permitió comunicar que iba a haber una contemplación distinta, porque hay algo que cualquiera se da cuenta. O sea, ¿qué precisamos? ¿Qué informe precisamos para establecer que un trabajador de la faena, de la industria frigorífica o de una planta de desosado, donde ya hoy buena parte de las altas jubilatorias son por incapacidad para todo trabajo, porque no le resiste la espalda y el lomo, no llegan a los 60 años, ¿en qué acaba de acabar? Pensar que van a llegar a los 65, cuando ya hoy no llegan. Cuando ya la reforma en el 96 les enterró las posibilidades del cómputo especial jubilatorio. Entonces, lo otro que cuestionamos es que se sube la edad jubilatoria al barrer, sin contemplar que no es lo mismo llegar a los 65 años en una actividad que en otra actividad. Y se le deja un poder pleno al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo que va a definir mañana. Mañana puede definir. Bueno, pero lo cierto es que en los últimos 40 años es muy difícil, si no discutís ahora que hace una bonificación para determinadas actividades, después que se vota, en general es muy difícil abrir las puertas a actividades bonificadas. 2 años y medio tuvieron de trabajo los expertos y presentaron un montón de información, alguna que es muy valiosa. Más allá del resultado de la reforma, alguna información es muy valiosa. Pero pasa que hay información que se tuvo en cuenta para armar la ley y hay otra información que no se tuvo en cuenta para armar la ley. Voy a poner un ejemplo. Quienes defienden la reforma lo hacen con un argumento. Dicen, bueno, pues la expectativa de vida viene creciendo. Ahora, todos los estudios que hay demuestran que la expectativa de vida no crece homogéneamente. No vive lo mismo el gurí que se crió sin ninguna dificultad que el que se crió en la catimba del Piojo, mal papeado, con dificultades psicomotrices, sin acceso a la salud. O sea, no vive lo mismo el decil de más altos ingresos que el decil de más bajos ingresos. Y algunos cambios legales, en particular las modificaciones a la jubilación por edad avanzada, obligan a jubilarse a cerca de los 70 años a los trabajadores más pobres, que son los que están más expuestos al trabajo precario, a las condiciones de informalidad, al empleo y desempleo. Entonces, no es solamente que la reforma cae sobre los trabajadores. En particular, cuando endurecés las condiciones jubilatorias, le pegá al trabajador que tiene más condiciones de precariedad. Y sabemos, y más trabajadoras que trabajadores, son los que golpean más fuerte la reforma. Entonces, criticamos el incumplimiento de una promesa electoral. Criticamos que no se contempla esa condición entre los 60 y los 65.
Nos parece mal que se aumente la edad jubilatoria al barrer sin tener en cuenta las distintas condiciones de trabajo y de gasto físico del trabajo. Nos parece mal que se aumente los mecanismos que permitían a los trabajadores más precarios acceder. Y nos parece mal que se ponga en riesgo la cobertura. Los expertos en seguridad social manejan que la seguridad social tiene que defender 3 pilares. La cobertura, o sea, que la gente se pueda jubilar, porque una reforma que la gente no se pueda jubilar te va a salir muy barata, pero en realidad no va a cubrir un objetivo que tendría que ser de una mirada integral de la seguridad social. La sustentabilidad, o sea, en realidad que vos puedas pagar después los beneficios de seguridad social, y la suficiencia. Esto de que lo que cobra cada jubilado le alcance para vivir. En el año 96 hubo una reforma jubilatoria, acá hay unos cuantos que eran medio veteranos. Nos acordamos de esa reforma jubilatoria. Que en aras de la sustentabilidad económica puso en riesgo las otras dos. Puso en riesgo la suficiencia, o sea que la jubilación te alcance para vivir, porque bajó las jubilaciones, y puso en riesgo la cobertura porque endureció, como esta, con distintos mecanismos, pero endureció como esta las condiciones de acceso a la jubilación. La reforma del 96 pasó la edad jubilatoria por edad avanzada a los 70 años. A la mujer que estaba en 55 la tiró a 60. Te jubilabas con los últimos 3 años, pasó a 10, o los mejores 20, más un 5%. Creó el sistema AFAP. Y estableció que para poder jubilarte tenías que tener 35 años aportado en caja efectivo, uno arriba del otro. O sea, un trabajador con 34 años y medio de aporte no se podía jubilar. Esas son las condiciones que se instalaron en el 96. Que está bueno tener memoria. Porque nosotros somos una fuerza política y cuando llegó al gobierno, ¿qué heredó? Heredó que 7 de cada 10 trabajadores de la actividad privada no podían jubilarse, sobre todo por los 35 años. Los 35 años de aporte, salvo para el que es empleado público, en la actividad privada, son un repecho muy difícil de superar, de resolver. No, a ver, Uruguay tenía 900.000 trabajadores registrados en el BPS y las condiciones de trabajo informal fueron muy potentes y no es que elegí, no tenés otra muchas veces. Lo segundo es la suficiencia, o sea que la jubilación te dé para vivir. Y de eso también a veces nos olvidamos. La jubilación mínima se creó en el Uruguay en el año 2008. En el 2008. Y se estableció que las jubilaciones todas, ninguno cobrara menos de una base de prestación y contribución. Lo que hoy serían 5.600 pesos. Pero cuando se tomó la medida del 2008, muchas jubilaciones subieron pila porque había jubilaciones de 500 pesos, de 300 pesos, 400 pesos. Y lo tercero, la asistencia financiera del Estado. Que eso es un dato que se oculta, pero cuando el Frente llegó al gobierno en el 2005 era 4 puntos por fuera de los de IVA, 4 puntos de asistencia de renta general del BPS. 2019 eran 2 puntos de asistencia de renta general del BPS. ¿Por qué hago este reconto? ¿Por qué hubo una reforma de acceso a la jubilación en el 2008? Y hubo cambio. ¿Cuál fue el primer cambio? Se bajó de 35 años a 30 los años para poder acceder a la jubilación. Y ahí hubo una tonelada de gente que no podía jubilarse que llegó a jubilarse. Se estableció un componente que atienda a las desigualdades de género. Porque, a ver, las mujeres trabajan más que los varones en Uruguay. La última encuesta dan que un 52% contra un 48%. El trabajo lo hacen más las mujeres que los varones, pero el problema es que las mujeres, mayoritariamente el trabajo es no remunerado, porque se encargan de la mayoría de los cuidados. Y los varones, la mayoría del trabajo es remunerado. Entonces, para jubilarse tienen mucho más problemas las mujeres que los hombres. Entonces, ahí se estableció que la mujer pudiera, por cada hijo, computar un año para la jubilación. Eso no existía antes, hasta 5 años. Porque muchas veces se ve obligada a discontinuar la posibilidad de trabajo. Y se estableció que si tenés 28 años de aporte y 58 de edad, tengas 2 años de seguro de paro si estás desocupado como prejubilación. Y la jubilación por edad avanzada, que estaba a los 70, se armó un intermedio ahí entre los 65 y los 70, con años de aporte, esto que decíamos 25 de aporte con 65 de edad. ¿Cuál fue el resultado? Y más de 100.000 personas que no se hubieran podido jubilar, se jubilaron. Y esto hay que discutirlo.
Porque hay dirigentes políticos que dicen la culpa la tiene el Frente Amplio que jubiló a gente que no tendría que haberse jubilado. Y si no se hubiera jubilado esos 100.000 y algo, ¿dónde estarían hoy? Comiendo la volqueta la mayoría. O sea, lo que estamos discutiendo no es un problema técnico, no es un problema abstracto, estamos discutiendo la vida de la gente. Y si te ganan el debate de ideas de que aquel que anda un poco peor, que quede por el camino y es culpa de él y que se arregle, no vamos a enfrentar ni este ajuste jubilatorio ni ninguno. Pero es eso lo que estamos. Poco tiempo después hubo que reformar el sistema de asignaciones familiares. Ahora no nos acordamos, pero antes la asignación familiar no era un derecho de los niños, menos los niños pobres. La asignación familiar era un derecho del trabajador que estaba en caja. Y cuando quedaba sin laburo, de postre perdía la asignación familiar. Era así. Y bueno, cuando establecimos la asignación familiar en el plan de equidad, mirado como un derecho para el niño pobre y una asignación diferencial para el gurí que está pasando peor, pasamos de 100.000 a 400.000 asignaciones familiares. ¿Esto fue gratis? No, no fue gratis. Pero es lo que discutimos cuando discutimos seguridad social. El rumbo de la seguridad social es concreto, no una abstracción, es concreto, sin medidas concretas. Bueno, el asunto, que este tema tan importante, cuando el Frente llegó al gobierno los tres temas estaban cuestionados: sustentabilidad, cobertura y suficiencia. De vuelta, al endurecer las condiciones jubilatorias, empezamos a cuestionar la cobertura. Los defensores de la reforma dicen: Uruguay, un ejemplo, el 99% de las personas mayores de 65 años tienen jubilación o pensión. Eso sí es hoy. Pero antes que hiciéramos la reforma era un 92% y venían picadas, porque repito, 7 de cada 10 trabajadores de la actividad privada estaban con dificultades o no llegaban a los 35 años de aporte que establecía el régimen anterior. Otro elemento que para nosotros es importante de la reforma es que no solamente te jubilás más tarde, sino que te jubilás con menos. Te jubilás con menos, no es que te jubilás solo más tarde. Y te jubilás con menos por dos lados. Hoy cuando un paisano se va a jubilar, tiene en cuenta los 10 últimos años. Y después le miden esos 10 últimos años con los 20 mejores de su vida laboral más un 5%, que opera como tope. Entonces sabes que puedes tener un tope que está en tus 20 mejores años. La vida de un trabajador, una trabajadora, en general no es constante. Uno entró a un trabajo, entró de peor, y con los años medio oficial, y después de oficial, o en otro lugar entró de cadete, y después empezó. Y tuviste años que trabajaste muy bien, porque hiciste horas extras, y años que trabajaste mal. Ahora en la pandemia, ¿cuánta gente quedó patas para arriba? Entonces, si tenés que poner en el promedio años en los que trabajaste mal, porque no tenés más remedio para llenar esos años, el promedio se te cae. Esto lo hace un gurí con un abaco la cuenta. Cuanto más años ponés, una cosa es mi mejor año, mi 10 mejores años, mis 5. Cuanto más años ponés, más te cae el promedio. Y además, porque con la reforma, en vez de los 10 últimos, los 20 mejores más un 5%, los 25 mejores sin ningún 5%. Entonces la base de cálculo con la que te van a jubilar se cae. No solo cobrar la jubilación más tarde, porque en vez de jubilarte a los 60 vas a tener que jubilarte a los 65, por lo tanto vas a cobrar menos tiempo la jubilación, eso cualquiera se da cuenta, sino que además la base de cálculo se deteriora por este lado y se deteriora por el porcentaje. Porque hoy, por ejemplo, si un trabajador o una trabajadora tiene 30 años de trabajo y 60 años de edad, cobra un 45%. Pero el 45% es muy poco, entonces ¿qué hace? Se queda algún año más trabajando para mejorar el porcentaje. Entonces, cada año que retrasa la posibilidad de jubilarse, le bonifican un 2% si no tenía causal jubilatoria o un 3% si ya tenía la causal jubilatoria. Entonces va mejorando el porcentaje. Ahora, a los 65 años que te jubilarías con un 55 o un 60, te vas a jubilar con un 45. Entonces, no solo te modifican la base de cálculo, sino que también te modifican el porcentaje con el que te vas a jubilar. Por los dos lados, perdés. Ellos han intentado que una franja de jubilaciones muy baja no perdería porque hay un suplemento solidario. El suplemento solidario que está en la ley es una timba, porque sería un porcentaje sobre una franja
pero que dice, se le da la facultad al Poder Ejecutivo a que lo baje un 20% todos los años. Que lo ajuste por el indicador que quiera, pero además que lo baje un 20%. Entonces, de acá que se aplique esta reforma, no sabes si eso van a ser 3.000 pesos, 300 pesos, 30 pesos. Porque es discrecional. Por algo en el 89 hubo un gran movimiento social que abrumadoramente decidió establecer que las jubilaciones se ajusten por índice medio de salario, porque si no, era siempre la variable de ajuste de las jubilaciones. Y a pesar de la Constitución en estos 3 años, a la jubilación mínima la han ajustado por debajo, la han ajustado, ha perdido precio porque bajaron los salarios. Entonces, ¿qué decimos? No solamente te jubilás más tarde, con mayores exigencias, más duras, sin tener en cuenta las distintas ramas de actividad, sino que además también te jubilás con menos. Ahí el gobierno lanzó una campaña comunicacional brutal, diciendo, no, no es cierto, acá nuestros técnicos dicen que te vas a jubilar con un 20% más. O sea, miren esto, van a ahorrar 2.000 millones de dólares de pagar jubilaciones pagando jubilaciones más altas. No, magia pura. Lo contás y no te lo pueden creer, dice, pero ni David Copperfield, que desapareció en un avión, se animaba tanto. Entonces llevaron unos cuadros donde comparaban cosas distintas. Comparaba un trabajador con 35 años de aporte, 65 años de edad, con un trabajador de 30 años de aporte y 60 años de edad. Y comparaban una rentabilidad de las AFA que crecía desmesuradamente. Los mismos que decían en el 96 que las AFA iban a ser la parte más importante de tu jubilación, que no iban a salvar. El promedio de las jubilaciones que otorga la AFA 20 y pico de años después es de 7.000 pesos, 7.500. Y el BPS, que no, está lejos de dar jubilaciones altas, pero el promedio de jubilación del BPS es de 28.000. Los mismos dicen ahora que bueno, que eso presenta unos números calofriantes ahí.